Bueno, muy buenas tardes desde la República Argentina. Soy la doctora Mirta Giacomello, soy fundadora y directora de la Academia Análisis del Pensamiento, un espacio intelectual y académico que ha sido creado, ha nacido con el propósito de encontrar en el pasado profundo del próximo Oriente Antiguo las raíces que modelaron el pensamiento de nuestro occidente actual. Nos va a acompañar en esta tarde alguien que ya es amigo de esta casa, el doctor Carlos Santos Carretero, quien en una conversación informal, pero no por ello menos profunda, nos dará a conocer eh, los contenidos más generales de su diplomado titulado Entre Ríos y Dioses, que impartirá en nuestra academia a partir del día 10 de septiembre del corriente año. Doctor Carlos Santos Carretero, muy buenas tardes. Creo que no es noche todavía en España. No, Eh, son las 8 de la tarde ahora mismo, sí, ya anocheciendo, pero aquí con el calor que tenemos en verano faltan casi 2 horas todavía para que sea noche. Perfecto. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí, Mirta, de reunirnos en esta sesión y bueno, esta andadura que efectivamente comenzamos aquí en la academia. Como digo, todo un gusto, pues tu invitación a formar parte de ella, a este diplomado que estamos preparando sobre pues, todo lo que es Mesopotamia, lo que es el mundo de Sumeria, Babilonia, estas culturas tan importantes que aunque hoy las vemos muy alejadas en el tiempo y a nivel cultural, pero que realmente sí que podemos decir que tenemos un fuerte impacto de ellas en nuestra forma de entender el mundo, no solamente a nivel de civilización, sino también a nivel de la comprensión y la recepción de ciertas historias paralelas, similares, con el texto bíblico, pero también con sus diferencias, ¿de acuerdo? Que yo entiendo que también hay obviamente pues, un gran interés en ver estos puntos colindantes que hay con la tradición judío-cristiana y el mundo mesopotámico. Pero lo cierto, doctor, es que en definitiva, a pesar de que estamos en Occidente, Sí. nuestras raíces más primarias nacen en aquel antiguo Próximo Oriente, ¿verdad? Totalmente, sí, eso es algo indudable y eso es lo que vamos a ir mostrando durante, bueno, pues las sesiones que tengamos en este diplomado. Van ustedes a descubrir precisamente, bueno, pues efectivamente, como decimos, que el origen se remonta precisamente aquí, a Próximo Oriente. Exactamente. Doctor, le voy a pedir 2 minutitos para Por supuesto. poder leer su currículum por si hay personas que nos estén viendo y que eventualmente todavía no lo conozcan a usted. Lo he sintetizado un poquito porque es realmente extenso, así que trataré de hacerlo lo más chiquito posible para no quitarle tiempo de exposición a usted. Perfecto. El doctor Carlos Santos Carretero es licenciado en Filología Hebrea y licenciado también en Filología Árabe, contando además con un máster de enseñanza en español otorgado por la Universidad de Salamanca. Obtuvo el grado de doctor defendiendo una tesis fundamental sobre angelología y demonología en la literatura apocalíptica. Asimismo, posee formación especializada en estudios sefardíes por la Universidad de Alcalá. Respecto a su desempeño de tareas en la actualidad, el doctor ejerce desde el año 2013 como coordinador pedagógico y profesor titular en el área de idiomas y lenguas bíblicas para el Israel Institute of Biblical Studies, una prestigiosa institución asociada de forma directa a la Universidad Hebrea de Jerusalén. En dicho espacio es el encargado de supervisar las cátedras de hebreo, arameo, literatura bíblica y los orígenes del hecho religioso. Ha escrito innumerable cantidad de artículos vinculados con su expertise en revistas especializadas y ha redactado capítulos de libros de autoría compartida con destacadísimos investigadores e historiadores, como el caso, por ejemplo,
de la doctora Macarena García García. Su labor investigadora de vanguardia incluye la traducción crítica de manuscritos medievales para la Universidad de Alcalá de Henares y su participación en el interesantísimo proyecto internacional LECOBI, enfocado en el estudio lexicográfico del color en la Biblia hebrea y los manuscritos del Mar Muerto, labor que ha sido galardonada recientemente con el premio Ángel Herrera. Bien, habiendo tratado de resumir, y espero que lo haya hecho más o menos bien y a su gusto, doctor, Estupendo. si le parece, comenzamos. Sí, Le voy a formular una primera pregunta como para entrar en tema y es concretamente esta. Hoy, evidentemente, estamos frente a un reto importante, los arqueólogos, me parece, que es la conservación del adobe en el sur de Mesopotamia. Eh, ¿Qué metodologías actuales están permitiendo reinterpretar ese espacio urbano, sumerio y babilónico, doctor? bueno, pues yo creo que es una magnífica pregunta para empezar, Mirta, porque pone de relieve un aspecto que muchas veces pasa desapercibido cuando pensamos en Mesopotamia. A diferencia de Egipto, donde la piedra permitió conservar templos y monumentos en un estado maravilloso, excepcional, durante milenios, y ahí podemos ir como turistas y verlo, pues las grandes ciudades de Mesopotamia estaban construidas casi íntegramente de adobe, con adobe. Y esto condiciona nuestra comprensión de aquella civilización. Porque si hoy visitáramos ciudades como Uruk, Eridu, Nippur, muchas personas se van a sorprender porque no van a encontrar el tipo de ruinas monumentales que allí se imaginaban. Pero claro, eso no significa que esas ciudades fueran pequeñas o fueran primitivas. De hecho, bueno, pues fueron algunas de las mayores concentraciones urbanas del mundo antiguo. Lo que sucede es que el material con el que fueron construidas, pues era, eso es, extraordinariamente vulnerable. Para que nuestra audiencia recuerde o sepa, el adobe está formado por el barro mezclado con paja y secado al sol. Es un material barato, abundante y muy adecuado en un territorio en el que apenas existían los bosques y la piedra pues, no era sino un recurso escaso que se tenía que importar desde regiones muy lejanas. Entonces, durante miles de años esto permitió construir ciudades enormes, templos, murallas, palacios, viviendas, pero el problema viene cuando esos edificios quedaban abandonados. Porque, bueno, la lluvia es cierto que aunque es escasa en el sur de lo que hoy es el actual Irak, el viento, la salinidad del suelo, las inundaciones periódicas que hacían, pues que el adobe vuelva lentamente a convertirse en barros. Digamos que es como un proceso de retorno al estado natural. Pero, ¿qué ocurre? Que en las últimas décadas la arqueología efectivamente ha experimentado una auténtica revolución metodológica, porque ya no dependemos únicamente de la excavación tradicional, también tenemos un conjunto de técnicas que permiten reconstruir las ciudades incluso antes de comenzar a excavar. Una de las más importantes que se van bueno, pues, estandarizando es la cuestión de la teledetección mediante imágenes por satélite. Satélites comerciales, satélites científicos que permiten observar diferencias mínimas en la composición del terreno y que son invisibles desde el suelo, donde vamos a ver que antiguos muros enterrados modifican la humedad, la vegetación, la composición química de la superficie, generando unos patrones que se pueden detectar desde el espacio. Así que gracias a ello se han identificado pues, barrios completos, antiguos canales de irrigación e incluso sistemas defensivos que antes estaban ocultos. A esto también tenemos que sumarle el uso de drones equipados con cámaras de altísima resolución. Los drones pueden sobrevolar yacimientos durante horas y van generando pues, modelos tridimensionales muy precisos. Y lo interesante es que las pequeñas irregularidades del terreno, apenas perceptibles para el ojo humano, pues se pueden corresponder con el trazado de antiguas calles o edificios desaparecidos. Y otra técnica bastante revolucionaria en estos últimos años es la prospección geofísica. ¿Eso qué es? Bueno, pues que en lugar de excavar inmediatamente, los arqueólogos emplean instrumentos capaces de ver bajo la superficie. Voy a poner aquí unos ejemplos. El magnetómetro lo que hace es detectar alteraciones en el campo magnético del suelo producidas por las antiguas construcciones de adobe, de los hornos, las zanjas, los fosos. El georradar también, que envía ondas electromagnéticas al subsuelo y registra el rebote y permite elaborar imágenes tridimensionales de estructuras que estaban enterradas sin necesidad alguna de remover la tierra.
o incluso técnicas de lo que se suele llamar resistividad eléctrica, que aprovechan las diferencias de humedad entre los antiguos muros y el terreno circundante. ¿Todo esto qué ocurre? Pues que así muchas ciudades, resto de muchas ciudades se pueden cartografiar prácticamente completas o en un estado muy avanzado, incluso antes de iniciar la excavación. ¿Y qué ocurre? Pues que esto supone un cambio muy radical respecto a la arqueología tradicional. Qué interesante. A veces uno ve en televisión, en History Channel o similares, algunos de estos métodos que usted está contando y parecen realmente de ciencia ficción, porque, Totalmente. claro, traer de nuevo a la realidad todas aquellas construcciones que han sido prácticamente aniquiladas es verdaderamente algo prodigioso. Doctor, eh, una pregunta más. A través del tiempo, el paso de las ciudades-estado independientes al modelo imperial de Akkad, como ejemplo, Ujú. suele verse como una especie de ruptura de aquella civilización. Sin embargo, ¿hasta qué punto existió una continuidad institucional y cultural en esa transición? Vale. Pues también una pregunta que creo que es bastante, le podemos sacar bastante jugo porque durante mucho tiempo la historiografía nos presentó el surgimiento del Imperio Acadio como si estuviera siendo un cambio radical, como si un día para otro el mundo sumerio hubiera colapsado para dar lugar a una civilización totalmente distinta. Pero bueno, la investigación de las últimas décadas nos ha obligado a matizar mucho esa imagen. ¿Por qué? Porque sabemos que la transición fue realmente mucho más compleja, que junto a importantes innovaciones políticas existió una notable continuidad de las instituciones, de la administración, de la religión, de la cultura. Y para comprender esto, creo que es preciso que retrocedamos un poco y nos situemos en el contexto de lo que llamamos la Baja Mesopotamia en el tercer milenio antes de nuestra era. Ahí tenemos un mosaico de ciudades-estado independientes. Tenemos Ur, Uruk, Lagash, Umma, Kish, Nippur o Eridu. Cada una de estas ciudades tiene su propio rey, su principal dios tutelar, su administración, sus templos, sus intereses económicos. Digamos que eran entidades políticas soberanas que competían constantemente entre sí por el control de las tierras agrícolas, los canales de irrigación, las rutas comerciales. Y aquí es importante que imaginemos este mundo como, no como un reino, un estado unificado, aunque no me gusta usar la palabra estado, sería anacrónica, un sistema de ciudades en miniatura. Porque podían establecer alianzas, firmar tratados, casarse entre dinastías rivales, entrar en guerra unas con otras. Y tenemos, bueno, pues inscripciones reales del periodo que están llenas de campañas militares cuyo objetivo que era pues controlar recursos estratégicos, afirmar el prestigio del soberano de turno. Entonces, el modelo político dominante, ¿cuál era? La ciudad-estado, a lo que también encontramos, por supuesto, en otras ciudades del Mediterráneo antiguo, como sucedería siglos después con las polis griegas. Ahora bien, esta fragmentación, como decía, esta fragmentación política, no hablemos aquí de aislamiento cultural, porque como decía, las ciudades comparten la misma tradición religiosa, una misma escritura, una misma cultura administrativa y en gran medida una misma concepción del mundo. Porque vemos que los escribas podían trabajar en distintas ciudades y usaban los mismos sistemas de escritura cuneiforme. Los grandes dioses eran conocidos por toda Mesopotamia, aunque cada ciudad concediera una especial importancia a algún dios en concreto. Y había redes comerciales muy intensas, una circulación constante de personas, de mercancías, de ideas. Así que podemos decir que incluso antes del Imperio Acadio, antes de Akkad, ya existía una fuerte unidad cultural. Así que, y es en este contexto donde, bueno, conocemos la tradición de la aparición de la figura de Sargón como un personaje muy influyente en toda la historia del Próximo Oriente. La tradición, claro, como suele pasar con los gobernantes del pasado, nos lo presenta todo con muchos elementos legendarios. Según una inscripción de épocas posteriores, su madre lo depositó en una cesta de juncos, que fue abandonada en un río, que fue rescatado antes de convertirse en rey. Entonces, podemos ver seguramente que es inevitable ver paralelismos con el nacimiento de Moisés en el libro del Éxodo. Aunque no olvidemos, por favor, esto es muy importante, que ambos pertenecen a tradiciones literarias distintas y separadas por muchos siglos. Pero digamos así, Sargón habría conseguido algo extraordinario porque habría sido someter militarmente a la mayoría de esas ciudades sumerias, extender su autoridad desde el Golfo Pérsico hasta Siria y llegar incluso hasta la Anatolia Oriental. Digamos que
pues sería por primera vez que tenemos una enorme extensión territorial que habría quedado bajo el dominio de un único soberano. Y aquí es donde tradicionalmente siempre se ha dicho que tenemos una ruptura absoluta con lo anterior. Pero si realmente estudiamos y observamos cómo gobernó Sargón, pues descubrimos algo distinto. Porque realmente vamos a ver que en lugar de destruir las instituciones, aprovechó buena parte de ellas, los templos siguieron funcionando, las administraciones locales siguieron elaborando documentos, los escribas siguieron con sus mismos procedimientos, la agricultura apenas cambió, la economía sigue dependiendo de las mismas redes de irrigación. Entonces, el imperio acadio, podríamos decir que no sustituyó completamente el sistema anterior, lo que hizo fue reorganizarlo dentro de una estructura política que era mucho más amplia. Sí es cierto que, bueno, hasta entonces los reyes eran los que gobernaban las ciudades. Ahora lo que hay es un rey que gobierna sobre los reyes. Y esto sí es cierto que tuvo pues, grandes consecuencias administrativas, porque hubo que tejer una burocracia mucho más compleja para controlar las provincias, que estaban muy alejadas entre sí, poner gobernantes imperiales, establecer sistemas de comunicación mucho más rápidos. Entonces, la administración dejó de pensar solamente en el bienestar de una ciudad concreta para gestionar así todo el imperio. Pues podríamos decir que, bueno, pues tenemos aquí obviamente una reestructuración. De hecho, también incluso la cuestión de la lengua es importante porque durante siglos el sumerio había sido la principal lengua escrita de la administración. Con el imperio acadio se comienza a extender esa acadio, esa lengua semítica que está mucho más emparentada, aunque sea lejanamente, con el hebreo, con el arameo, incluso con el árabe posterior, pero por ejemplo el sumerio no desaparece, al contrario, se sigue usando como una lengua culta, lengua religiosa. Hay algunos estudiosos que han hecho un paralelismo con el latín de la Europa medieval. Bueno, la población habla otras lenguas, pero sabemos que el latín sigue siendo durante siglos la lengua de la liturgia, de la enseñanza, de la producción intelectual. Pues algo parecido ocurrió con el sumerio. Bueno, había listas todavía de bueno, muchos documentos. No se borra el pasado sumerio, al contrario, se incorpora como un fundamento de esta propia legitimidad cultural. Y como decía, lo mismo pasa también con los dioses, con la religión. Tenemos, bueno, pues Enlil, Inanna, Enki, Eridu, se van a ir incorporando, bueno, es cierto, elementos progresivos de la tradición semítica, acadia, una reorganización, reestructuración del panteón, entonces lo que es una integración y reelaboración. Hay una continuidad, ¿no? Agregando nuevos elementos, podríamos decir. Así que no podremos decir que hay un borrón y cuenta nueva, sino que hay una reorganización de todo lo previo e incorporando todo lo nuevo. Contrariamente a lo que habitualmente se dice, ¿no? Más que una ruptura así literal, Efectivamente. estamos viendo casi una fusión, por lo que usted Sí, me dice. yo diría que acá no destruyó el mundo sumerio, lo que hizo fue heredarlo, organizarlo y proyectarlo en una escala política sin precedentes. Así que tendríamos una combinación de continuidad e innovación. Y quizá por eso cuando pensamos en Mesopotamia, tenemos en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, realmente lo que era el imperio acadio, ¿no? El final de una civilización Claro. anterior, pero el comienzo de una nueva etapa sobre esos cimientos previos. Por eso es tan interesante, y aunque parezca tan lejano como usted decía, estudiar Mesopotamia. Realmente Uh -huh. es muy necesario. Uh -huh. Eh, Correcto. Dígame, doctor, considerando las conexiones literarias entre el creciente fértil o dentro del creciente fértil, ¿cómo abordará usted en el diplomado que estamos anunciando la iconografía del árbol sagrado mesopotámico para desmitificar la idea popular de un árbol de la vida similar al Génesis, pero sin perder de vista que hay paralelismos reales? Pues aquí entramos realmente en los temas que a mí personalmente más me fascinan porque son las conexiones literarias, en la escultura del Próximo Oriente, mundo bíblico, mundo cananeo, mundo mesopotámico, porque realmente también esto ejemplifica muy bien el enfoque que queremos dar aquí en el diplomado, porque cuando estudiamos las relaciones entre Mesopotamia y el mundo bíblico, pues es muy frecuente caer en dos extremos que los dos creo que son problemáticos. Porque el primero consiste en decir que todo lo que aparece en la Biblia viene directamente de Mesopotamia. Y el segundo es lo contrario, negar cualquier tipo de relación entre ambas tradiciones. Y realmente ninguna de esas posturas hace justicia a la evidencia histórica. Y creo que nuestro objetivo aquí va a ser situarnos en una posición que sea mucho más equilibrada. No vamos a partir ni de la idea de que el texto bíblico es una simple copia de mitos mesopotámicos, ni de que ambas culturas evolucionaron totalmente aisladas. No.
El Próximo Oriente Antiguo es un espacio de contacto permanente. Durante más de 2000 años existieron intercambios culturales, políticos, diplomáticos, culturales entre Mesopotamia, Siria, Anatolia, Canaán, Egipto. Entonces tenemos que ideas, símbolos, imágenes, todas ellas van caminando junto con las personas y con las mercancías, con todo lo que lleva. Y el concepto del árbol sagrado, el árbol de la vida, pues es un ejemplo magnífico de todo esto. Cuando muchas personas observan un relieve asirio o un cilindro o sello mesopotámico, muchas veces vemos un árbol flanqueado por figuras humanas y seres alados. Y muchas veces se piensa inmediatamente en el árbol de la vida de Génesis. Si consultamos internet, rápidamente vamos a encontrar imágenes con frases contundentes que dicen: los sumerios ya conocían el árbol del Edén, aquí está el verdadero árbol de la vida bíblico. Pero académicamente, es verdad, me ha sí, pasado, me ha sí, pasado. encontramos, como decimos, una simplificación, un reduccionismo tremendo. Pero esta identificación es, como digo, excesivamente simplista e incorrecta, eso por descontado. Así que lo que debemos entender es que en Mesopotamia no existió un concepto de un único árbol sagrado, sino más bien es una amplia variedad de representaciones vegetales, con significados diversos, según la época, según el contexto, la función de la imagen. El concepto de un árbol sagrado, además, de hecho, es una denominación moderna que usan los investigadores para describir un motivo iconográfico recurrente, porque los antiguos mesopotámicos no dejaron un texto que nos dijera: este es un símbolo que representa un árbol sagrado. Somos nosotros los que, a partir del conjunto de las evidencias arqueológicas, los textos, la iconografía, tratamos de reconstruir los significados y muchas veces le damos denominaciones que no eran las originales o como se les conocía. ¿Cuándo comenzamos a ver este árbol o esos árboles? Pues en el Imperio Neoasirio, entre el siglo IX y siglo VII antes de nuestra era. Es cierto que hay antecedentes que podrían rastrearse desde un poquito antes. Ya en los grandes palacios de Asurbanipal II, Salmanasar III, Tiglat-Pileser III, Sargón II, Sennacherib, como el Sennacherib bíblico, recordemos, tenemos relieves donde hay un árbol estilizado que ocupa el centro de la composición. Y tenemos que el rey está rodeado llamémoslo, de espíritus alados, de genios, de divinidades, que realizan gestos rituales a su alrededor. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues aquí es donde ya comienzan las múltiples interpretaciones. Bueno, pues desde decir que hablamos del orden cósmico establecido por los dioses, que si ese árbol es una representación visual de la fertilidad, de la estabilidad del universo, de la legitimidad del poder real, ya más bien, como digo, un símbolo. Otros han asociado aquí una prosperidad agrícola. No olvidemos, Mesopotamia depende completamente del equilibrio entre el agua y la agricultura. Toda la riqueza del país, ¿de dónde venía? Del cultivo de los campos irrigados por el Tigris y el Éufrates. Así que un árbol exuberante se podía convertir fácilmente en una metáfora de la abundancia otorgada por los dioses. O, por ejemplo, interpretaciones políticas. Hablar de que el árbol es el propio reino así, el propio imperio. Que el rey aparece realizando un ritual ante el árbol porque su misión consiste precisamente en mantener el orden político y cósmico que ese árbol representa. Luego también se ha hablado mucho de la simetría del árbol, porque vemos que el árbol, si vemos los relieves, está muy bien organizado, con patrones geométricos muy precisos, ramas distribuidas de una forma casi perfecta, las flores, las rosetas, todo así una estructura muy repetitiva. Todo transmite una imagen como de armonía. Entonces, bueno, pues ahí se ha pensado también que hablaríamos de un sentido de que los dioses habrían transformado el caos primordial en un cosmos organizado y que era el rey, que era el gobernante, que tiene la responsabilidad de preservar ese orden frente al caos. ¿Sí? Hablaríamos también de otra posible interpretación, una armonía universal. Vale, pero ahora ya entonces llegamos al texto bíblico. Saltamos a Génesis, a Bereshit, y vamos a algo muy distinto. Porque en Génesis tenemos dos árboles diferenciados. Por un lado, perdón, tenemos el árbol de la vida y por el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí tenemos una diferencia espacial respecto a Mesopotamia. Porque en el texto bíblico ambos árboles son parte de un relato narrativo, tienen una función concreta en la historia de Adán y Eva, intervienen en el desarrollo de la trama. Pero el árbol de Mesopotamia o los árboles mesopotámicos no intervienen en ningún relato, en Mm. ninguno. Son símbolos iconográficos, no tenemos un mito, una leyenda donde ese árbol desempeñe un papel narrativo similar o cualquier otro al que vemos en el texto del Jardín del Edén. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que aprender a distinguir entre paralelismos iconográficos y paralelismos literarios. Así que no todo parecido visual implica necesariamente una dependencia textual. Pero es cierto, y vuelvo a insistir en la idea, de que tampoco podemos ignorar que haya semejanzas existentes.
¿Por qué? Porque, bueno, son árboles. Entonces, el árbol tenemos la asociación con la vida, la fertilidad, la abundancia, la proximidad al ámbito divino. En muchas culturas de Próximo Oriente los árboles ocupan esa posición privilegiada porque son una imagen muy poderosa de la vida. Porque estamos en regiones en las que el clima es muy árido. Así que un árbol lleno de frutos representa casi un milagro. Pues es comprensible que se acabará convirtiendo en estas culturas en un símbolo religioso, porque ya no solamente hablamos de Mesopotamia o el texto bíblico, en Canaán también. Es decir, hay una fuerte relación con los árboles, con los jardines, los espacios sagrados. Hay que recordar, por ejemplo, en el texto bíblico, el roble, el terebinto, el elón, como se le dice en hebreo, es el árbol en el que se dan las teofanías, las manifestaciones de Dios, ¿de acuerdo? De la divinidad. Entonces, realmente hay una conexión en ello. Los templos suelen tener espacios ajardinados. La vegetación evoca la bendición divina. Entonces, realmente, lo que vemos aquí, sí, hay obviamente puntos en común, hay diferencias, pero no hay aquí una copia literal. ¿De acuerdo? Entonces, incluso, para que contrastando con la literatura bíblica y la literatura mesopotámica, en la epopeya de Gilgamesh tenemos la famosa planta de la inmortalidad. En aquel relato, Gilgamesh obtiene una planta que es capaz de devolver la juventud, pero que hay una serpiente, ahí vemos nuevamente conexiones con el jardín del Edén, que termina arrebatándosela. Y efectivamente, muchas veces ha hecho un paralelo con el relato del Edén, pero seamos prudentes, porque en Gilgamesh no hay un árbol, realmente es una planta acuática. La serpiente no tienta, sino roba la planta y muda su piel. Pero la narración es diferente. Lo interesante es ver aquí que tenemos elementos comunes, pero luego son reinterpretados y reelaborados de formas muy distintas. Y lo que sí se plantea es, en este caso, el problema de fondo en ambos relatos sí es muy parecido, porque el ser humano es mortal. Y cada tradición pues, responde a esa pregunta con esos recursos narrativos, pero de forma distinta. Y creo que por eso también es tan apasionante cuando nos ponemos de lleno a estudiar religiones comparadas, cuando nos ponemos a hacer comparaciones en esas tradiciones que las vemos muy próximas, pero al mismo tiempo son distintas, son diferentes entre sí. Bien, perfecta explicación, me encanta, doctor. Eh, le voy a formular una pregunta más. Mm. Eh, ¿Podríamos afirmar eh, científicamente que la escritura cuneiforme primitiva nació no por una necesidad poética de los escribas, sino realmente como un riguroso sistema de contabilidad fiscal y control de Estado para tener certezas sobre los resultados de las primeras economías centralizadas en el Próximo Oriente Antiguo? Vale, pues yo creo que esta pregunta nos lleva efectivamente a uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad, que es el nacimiento de la escritura. Pero efectivamente la respuesta que nos da hoy la arqueología es muy distinta de una imagen romántica que pudiéramos tener, porque muchas veces pues precisamente imaginamos que la escritura surgió para componer poemas, registrar grandes hazañas, expresar ideas filosóficas, pero la evidencia arqueológica apunta en otra dirección, porque todo indica que la escritura nace sobre todo como una herramienta práctica al servicio de la administración, para la tecnología administrativa, digamos así. ¿Cuándo habrá ocurrido esto? Pues nos tenemos que situar en torno a finales del cuarto milenio antes de nuestra era, entre el 3400 y 3200 antes de nuestra era, en Uruk, y en este momento estamos asistiendo a lo que algunos investigadores llaman pues, esa primera gran revolución urbana de la historia. Porque ya vemos que Uruk se ha convertido, ya no es una aldea, ya es una metrópolis, una gran ciudad, y hay algunos cálculos, pero cuidado siempre con los cálculos de las ciudades en el mundo antiguo, que habría alcanzado entre 40 y 50 mil habitantes, aunque hay estimaciones incluso aún más elevadas. Las cifras siempre, cuando digo población en el mundo antiguo, siempre son objeto de debate, pero bueno, digamos que es una ciudad inmensa para los estándares de la época. Y cuando tenemos este tamaño, pues hay nuevos problemas, porque hay que almacenar grandes cantidades de cereal, hay que distribuir raciones a los trabajadores, organizar las obras públicas, controlar los rebaños, registrar los impuestos, administrar los recursos del templo, planificar el trabajo agrícola y claro, todo eso genera una enorme cantidad de información y trabajo. Cuando una comunidad es pequeña, pues la memoria colectiva nos basta. Pero cuando la economía comienza a gestionar pues, decenas de miles de sacos de cereales, miles de ovejas, cientos de trabajadores, pues ya obviamente la memoria no es suficiente. Y ya surge la necesidad de registrar la información de forma permanente. Pero
la escritura no surgió así como yo decir de un día para otro. Igualmente, bueno, pues fue un largo proceso de desarrollo. Uno de los precedentes más interesantes, lo que sabemos, son lo que se suele llamar los tokens o las fichas de arcilla, que fueron estudiadas por la arqueóloga Denise Schmand-Besserat. Durante miles de años se usaron pequeñas piezas de barro con diferentes formas. Tenemos conos, tenemos discos, tetraedros, que representan diferentes bienes. Pues fueran ovejas, cereales, recipientes de aceite, otros productos. Otras fichas eran un sistema de contabilidad física. Pero con el tiempo, alguien lo que tuvo fue una idea muy sencilla, pero que fue revolucionaria. Porque diríamos que en lugar de guardar las fichas dentro de, pues, de una bola o el recipiente que fuera, pues bastaba con imprimir esa forma en la superficie de la arcilla. Y ya después se dio un paso más, porque ya no era necesario usar las fichas. Ya se podía dibujar directamente el signo correspondiente a ese objeto en la tablilla. Así que ahí, de una forma inconsciente, estamos asistiendo al nacimiento de la escritura. Y esas primeras tablillas allá en Uruk eran muy reveladoras, porque como decía, pues no esperemos encontrar ni poemas al principio, ni relatos épicos, porque son listas. Listas de animales, de trabajadores, productos, de cerveza, de cereales, inventarios de almacenes, distribuciones de raciones, registros administrativos, burocracia pura y dura. Y de hecho, bueno, trayendo nuevamente un paralelo con el contexto bíblico, yo he trabajado mucho en inscripciones extrabíblicas de la época de los reyes, del reino de Israel, del reino de Judá, y ahí, bueno, pues lo mismo, pues ya no suena tan romántico como uno esperaba, pero los textos extrabíblicos, pues o bien son reclamaciones de un trabajador, son listas de los almacenes del palacio, son cartas de soldados, envíos, convoys, es decir, realmente es, como decíamos, burocracia, ¿de acuerdo? Burocracia. Así que efectivamente es la gestión de la economía, la gestión de la población, controlar recursos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que nos encontramos. De hecho, incluso los propios templos, no olvidemos que también son centros económicos, porque tenían tierras, administraban rebaños, organizaban talleres textiles, distribuían los alimentos y contratan trabajadores. Así que se casi podría comparar a los templos con grandes instituciones económicas. Y la escritura, pues, proporcionó precisamente esa capacidad e ir más allá todavía. ¿De acuerdo? Entonces, la idea general es correcta, pero también tenemos que tener cuidado con algunos conceptos modernos, yo creo. Porque en los primeros momentos de la escritura, todavía, como decía, no hay un Estado, un gobierno en el sentido contemporáneo del término. Tampoco, obviamente, hay sistemas fiscales como podamos pensar, no mucho menos. Lo que son las grandes instituciones son los templos, son los palacios, son las administraciones urbanas, las que centralizan buena parte de la producción y van redistribuyendo los recursos. Así que creo que es más preciso que hablemos de una herramienta de gestión de instituciones más que de un sistema fiscal moderno. Aunque dicho esto, realmente el principio esencial es básicamente el mismo. ¿De acuerdo? Y Bien. luego ya sí es cierto que vamos a comenzar a ver todos los textos literarios que ya vamos conociendo, el Gilgamesh, la tradición religiosa, el Enuma Elish, entre todo la gran tradición que obviamente vamos a ir estudiando aquí en el diplomado. Doctor, una pregunta. Usted hablaba de la población de la ciudad de Uruk. Eh, ¿Hay también en Mesopotamia teorías minimalistas y maximalistas respecto de las poblaciones de ciudades, de las extensiones de las mismas, tal como vemos posteriormente en Israel? Sí, también lo tenemos, que siempre hay posturas enfrentadas entre los arqueólogos, los investigadores de, bueno, pues algunos seguir más a pie juntillas lo que comentan los textos, otros basarse más en la evidencia, en la evidencia material, y bueno, pues hay conflictos a la hora de interpretar obviamente las pruebas. Y algunos, bueno, pues chocan. Quizá no hay tanto bombo, podríamos decir, o por lo menos tanta fanfarria como suele ser con los debates bíblicos, porque siempre con el tema de Israel y el mundo bíblico se necesita mucho más inquietud, mucho más controversia, pero también existe, efectivamente. Bien, perfecto. Una pregunta más, doctor. Sí. Dando ahora ya un salto cronológico Ujú. hacia el año 1750, y bueno, no me quiero olvidar que antes de finalizar esta nota vamos a contestar tres preguntas también que hemos recibido de personas interesadas en este diplomado. Eh, pero ahora
le quiero formular una digamos, se nos ha ocurrido a nosotros. Dando un salto cronológico hacia el año 1750, antes de Cristo o antes de la era común, nos encontramos con el Código de Hammurabi, precedido, obviamente, su antecedente inmediato, el Código de Urnamu. ¿Se puede trazar una especie de hilo invisible? Ya usted algo anticipó en una de las preguntas, que conecte aquellas primeras legislaciones tendientes a regular la forma de vida social, política, económica, con el Decálogo de Moisés y posteriormente con el derecho romano. Pues mira, creo que esta es una de las preguntas más interesantes de la entrevista porque nos está obligando a reflexionar cómo evolucionaron las tradiciones jurídicas en la historia, que esto es algo que, bueno, pues quizá, a no ser que alguien se es interesado en el tema del derecho, pues no ha caído mucho en la cuenta de ello. Y lo primero que tenemos que hacer es evitar dos simplificaciones muy frecuentes. Y la primera consiste en afirmar de forma tajante que el derecho romano deriva directamente del Código de Hammurabi, pero la segunda también es pensar que entre ellos tampoco hay ninguna relación. Así que obviamente vamos aquí a hacer unos matices porque obviamente la realidad es más compleja. Como decíamos, Mesopotamia sabemos que es la primera gran civilización que deja por escrito parte significativa de su actividad jurídica. Eso obviamente no quiere decir que antes no hubiera normas o costumbres, porque todas las sociedades humanas tienen mecanismos para resolver conflictos. Pero lo novedoso aquí en Mesopotamia es que estas normas se comienzan a fijar por escrito y pasan a formar parte de una cultura jurídica más elaborada. Y cuando hablamos del Código de Hammurabi, solemos pensar inmediatamente en la famosa estela que hoy está conservada en el Museo del Louvre, con el rey recibiendo la autoridad del dios Shamash, que es la divinidad del sol, de la justicia. Y es una imagen muy poderosa porque resume esa concepción mesopotámica del derecho. Y es que la justicia no nace solamente de la voluntad humana, porque tiene un fundamento divino. Pero realmente Hammurabi no es el primero. Y eso es algo que muchas veces se desconoce. Porque antes de él ya hubo otros textos legales. Y uno de los más antiguos es el Código de Ur-Nammu, que está redactado en torno al año 2100 antes de nuestra era, en la tercera dinastía de Ur. Y posteriormente tenemos las leyes de Lipit Ishtar, las leyes de Eshnuma y otros conjuntos de legislativos que nos han llegado en un estado bastante fragmentario. Así que Hammurabi se inserta en una tradición jurídica que ya lleva varios siglos desarrollándose. Así que podemos decir que Hammurabi no inventa el derecho escrito, pero lo va a sistematizar y lo va a convertir, eso es, en una extraordinaria manifestación del poder real. Así que una pregunta que lanzo aquí a la audiencia es, ¿y qué realmente es un código en Mesopotamia? Pues se pensó que esto funcionaba durante mucho tiempo como nuestros códigos civiles, los códigos penales modernos, pero hoy realmente la mayoría de los especialistas en derecho considera que esta comparación es un tanto engañosa, porque no son manuales completos destinados a resolver cualquier conflicto jurídico imaginable, Claro. porque hay problemas cotidianos que ni siquiera aparecían mencionados. Sabemos que había miles de contratos privados que se redactaban siguiendo prácticas jurídicas que no estaban en el Código de Hammurabi. Entonces, el derecho cotidiano también dependía de la costumbre, de las decisiones judiciales y de la práctica administrativa. Entonces, ¿qué función cumplen esos textos, estos códigos? Bueno, pues recoger principios jurídicos importantes y proyectar una imagen determinada del rey. Es decir, que si leemos el largo prólogo del Código de Hammurabi, vemos que antes de hablar de leyes, el texto nos va a hablar largo y tendido del monarca como el elegido de los dioses para establecer la justicia, proteger a los débiles, impedir los abusos del poderoso y garantizar el orden social. Es decir, el rey es el garante del equilibrio del universo. Y eso es una idea fundamental del pensamiento mesopotámico. Que la justicia no es solamente castigar los delitos, es mantener el orden, pero es un orden que es querido por los dioses. Entonces, ese orden además permite el funcionamiento de la sociedad y garantiza la prosperidad del país. Y cuando llegamos a la Biblia, ahí es cuando encontramos también muchos matices. Por ejemplo, el Decálogo. El Decálogo es un contexto muy distinto, porque la naturaleza es diferente. El Código Hammurabi regula cuestiones civiles, contratos, herencias, propiedades, salarios, esclavitud, lesiones, responsabilidad profesional, actividades comerciales, pero el Decálogo tiene un carácter mucho más teológico. De hecho, las Sí. primeras normas ni siquiera se centran en las personas, relaciones personales, se centran entre la relación de Israel con Dios. Es decir, antes de un comportamiento social, el Decálogo establece una relación de alianza entre Dios y su pueblo. No tendrás otros dioses, no las imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano, guardarás el Shabbat, el día de descanso.
Así que esto no tiene ningún paralelo directo con las leyes mesopotámicas, hasta que ya llegaríamos, por ejemplo, al quinto mandamiento, porque ahí ya vamos a ver cuestiones éticas que son compartidas. Claro. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no codiciar, pero creo que estas son preocupaciones que no son exclusivas de Israel o de Mesopotamia, son parte del patrimonio jurídico y moral de las sociedades. Es decir, ahí lo que podemos ver son, bueno, pues lo interesante es ver cómo cada cultura fundamenta todo esto. Y en Mesopotamia la autoridad del rey es el lugar central, pero en el texto bíblico la autoridad última pertenece directamente a Dios. De hecho, es Adiós. que se entrega la Exacto. ley. Moisés no es un legislador autónomo, es un mediador entre la divinidad y los hombres que reciben justamente esta ley. Es lo que podemos ver aquí, justo de una parte, obviamente, ver aquí la diferencia más grande entre unas y otras. Y también con el planteamiento que me lanzabas con la pregunta, también cómo llegamos hasta Roma o al derecho romano. ¿Hay un hilo directo que conduzca desde Babilonia hasta Roma? Yo creo que no hay un único hilo. Podemos hablar de una evolución general del pensamiento jurídico, porque todos los sistemas comparten una preocupación común, que es regular la convivencia, resolver los conflictos, garantizar la estabilidad social, proteger determinados derechos, limitar la arbitrariedad. Y yo creo que sí que hay una continuidad histórica. No es que haya una transmisión directa de artículos concretos, pero una evolución progresiva pues, de lo que entendemos como el concepto de derecho. ¿De acuerdo? Yo creo que va más ahí ese hilo invisible, de una forma metafórica bastante acertada. No porque podamos reconstruir una cadena ininterrumpida de influencias directas, sino porque vemos que distintas civilizaciones fueron respondiendo cada una a su manera a ese mismo desafío. Cómo organizar ciudades cada vez más complejas, con normas que limitaran la violencia, que protegieran la convivencia y legitimaran el ejercicio del poder. Yo creo que estamos más en esa línea. Impartir justicia, en definitiva. Totalmente, eso es. Exactamente. Uh -huh. Doctor, antes de ir a la primera pregunta del público, Sí. le quiero hacer una pregunta que es inevitable, porque es respecto del patriarca Abraham, ¿no es cierto? Que el relato bíblico tradicional fija el origen del pueblo de Israel con la extradición de Abraham desde Ur de los Caldeos, según dice el texto, hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, revisando la arqueología de la Ur del tercer milenio antes de Cristo o antes de la era común, nos encontramos con una, como decía usted, una metrópolis hiperurbanizada con inexistencia de nomadismo pastoril. Entonces, la pregunta es, ¿qué estatus histórico real o literario Uh -huh. tenía una figura como Abraham dentro del Próximo Oriente Antiguo? Vale. Pues esta pregunta obviamente es un tema muy debatido en la investigación bíblica contemporánea, pero aquí tenemos tres disciplinas diferentes. La arqueología, la historia del Próximo Oriente Antiguo y el estudio literario del texto bíblico. Así que lo primero que tenemos que hacer es distinguir cuidadosamente entre el personaje literario que encontramos en el Génesis, que llamamos Abraham, y la cuestión histórica sobre si podemos reconstruir la biografía de un individuo concreto que llamemos Abraham. Históricamente hoy debemos reconocer que no tenemos ninguna evidencia arqueológica directa que nos permita identificar a Abraham como un personaje documentado en fuentes extrabíblicas. No hay ninguna tablita cuneiforme en la que aparezca mencionado, no conocemos ninguna inscripción contemporánea que hable de él y tampoco tenemos documentos administrativos que nos permita situarlo con certeza en ninguna parte. Pero eso no significa que el relato no tenga valor histórico. Entonces, lo que tenemos que hacer es reformular la pregunta. Porque la arqueología raramente puede demostrar la existencia de individuos que no fueran reyes, que no eran sacerdotes, altos funcionarios, el individuo común. No quedan restos de las de las personas más corrientes, vamos a decirlo así. Tampoco tenemos, como decía, pues, documentación independiente de la inmensa mayoría de las personas que vivieron en Mesopotamia hace 4.000 años. No dudamos que ahí vivió gente. Entonces, como digo, la ausencia de pruebas no constituye automáticamente una prueba de que haya una inexistencia. Entonces, lo que podemos hacer entonces es estudiar el mundo en el que el relato sitúa. Y aquí es cuando la arqueología ya es muy útil. Génesis efectivamente nos cuenta que Abraham sale de Ur-Kasdim, de los caldeos, y tradicionalmente la ciudad la identificamos con la gran Ur del sur de Mesopotamia.
Y ahí ya fue con los descubrimientos de los años 20, años 30 del siglo pasado, descubrieron famosos cementerios reales, joyas de oro, instrumentos musicales, tablillas cuneiformes, como decíamos, casas muy bien planificadas, figuras, bares residenciales, sistemas de drenaje incluso. Y esto nos habla entonces de una auténtica ciudad monumental, no es un pequeño asentamiento. Entonces aquí surge la contradicción, porque si Ur es una gran ciudad, ¿cómo encaja esa imagen bíblica de Abraham como un pastor seminómado? Claro. Y durante mucho tiempo se pensó que esto era algo incompatible. Pero hoy sabemos que, bueno, pues esto es algo más simplista, porque sabemos que el Próximo Oriente Antiguo está formado por sociedades interconectadas. No podemos decir que hay una separación absoluta entre el mundo urbano y el mundo pastoril, porque las ciudades dependen, bueno, pues de poblaciones móviles, los pastores que crían el ganado, comercian, trabajan estacionalmente, transportan mercancías y al mismo tiempo, pues muchos pastores mantienen relaciones económicas permanentes con las ciudades. No son dos mundos aislados, además, como hablábamos antes del tema económico, son parte de un mismo sistema económico. Y tenemos, ahí es donde entran también en escena los tablillos, los textos, documentos uniformes donde vemos sobre comerciantes itinerantes, pastores, caravaneros, grupos seminómadas, todos interactuando continuamente con la administración urbana. Así que realmente la presencia de un personaje que se dedique íntegramente o parcialmente al pastoreo no creo que sea incompatible con una ciudad como Ur. Pero el nombre que decimos siempre, Ur de los Caldeos, también nos plantea problemas históricos, que así es como todo el mundo la conoce, Ur de los Caldeos. Porque realmente los caldeos no aparecen en el sur de Mesopotamia hasta el siglo IX antes de nuestra era. Es decir, si nos atenemos a la cronología, que también es difusa, no olvidemos, a la cronología del texto bíblico, estaríamos más de un milenio después de la época en la que tradicionalmente se sitúa Abraham. Entonces, realmente aquí tenemos, como pasa a veces, una actualización geográfica que realizan los autores bíblicos. Es como igualmente en el ciclo de Abraham, de los patriarcas, o de Isaac, cuando leemos sobre los filisteos. No había filisteos en la época de los patriarcas, que llegan después. O como imagínate que dijéramos que Julio César nació en Italia. En la época de César, pues no había el Estado italiano moderno, lo mismo. Pues eso es lo que nos referimos. Claro, entonces, no quiero decir que esto invalide el relato, pero esto lo que hace es reflejar una perspectiva temporal de que el relato fue escrito mucho tiempo después. Y esto también lo podemos ver cuando analizamos, como decíamos, el estilo de vida de Abraham. Abraham es un pastor, pero nunca vemos que Abraham sea un pastor pobre o necesitado. Desde el principio casi lo vemos que tiene muchos rebaños, que tiene Sí, siervos, que tiene incluso recursos militares o recursos suficientes para hacer una expedición militar, como en Génesis 14, cuando es recordemos verdad. que él va a rescatar a su sobrino, a Lot, allí en el territorio de Canaán. Hace alianzas con otros jefes locales, negocia tierras, compra propiedades, firma tratados, lo reciben los reyes. Así que veríamos como un individuo, una élite de las tribus o de los clanes. O sea, no es un campesino cualquiera, tampoco es un rey, es una especie de un jefe de un grupo familiar, de un clan, con una capacidad económica considerable. Y personajes así los encontramos en algunos textos. Por ejemplo, en textos ugaríticos, en los archivos de Mari, la capital del Ah, pueblo de Ugarit, en el actual territorio de Siria. Mari fue una ciudad extraordinaria que en el siglo XVIII, antes de nuestra era, bueno, pues nos han llegado de esa época unas más de 20.000 tablillas cuneiformes. Y en ellas, en algunas, podemos leer sobre grupos tribales seminómadas que conviven constantemente con ciudades organizadas. Y hablamos de jefes tribales que, como Abraham, hacen acuerdos políticos, migraciones estacionales, pactos de hospitalidad, conflictos por pastos con otros jefes, movimientos de caravanas. Entonces, realmente, bueno, se llegó hasta el punto de decir que en los textos de Mari se afirmaba la historicidad de Abraham. Eso también es excesivo. O sea, no encontramos a Abraham en Mari, pero sí que encontramos un contexto histórico parecido al que vemos en Génesis. Y algo parecido incluso en los archivos de Nuzi, en el norte de Mesopotamia, porque ahí también tenemos textos que nos hablan de costumbres jurídicas sobre adopciones, herencias, transmisiones de bienes y con individuos de clanes bastante poderosos. Entonces, realmente podemos ver, como digo, pues un hilo conductor de que aunque no tengamos una historicidad del personaje llamado Abraham, Abraham, el personaje bíblico, pero individuos como Abraham, con sus mismas características, sí que sabemos que existieron. Eso no es una fantasía o un elemento literario o ficticio, ¿de acuerdo? Pues creo que ahí está obviamente el elemento también a destacar y que vamos a trabajar en profundidad en el diplomado. Es muy interesante porque es una visión nueva
digamos, o diferente por lo menos Sí, de lo que habitualmente se habla sobre Abraham. Doctor, le voy a formular la primera de las preguntas que nos han enviado personas que están interesadas en asistir al diplomado que usted va a muy dictar. bien. Eh, y obviamente no queremos robarle mucho tiempo, pero brevemente, ¿qué nos dice la mitología respecto del personaje llamado Nimrod o Nemrod, que habría Ujú, sido fundador de varias ciudades de Mesopotamia, asociado a la construcción de la presunta Torre de Babel e inclusive, si mal no tengo registro, en uno de los apócrifos judíos, que creo es el libro de los jubileos, estaría emparentado inclusive con Abraham, hablando del, ujú. del profeta, ¿no? Perfecto, pues sí, la verdad que es una pregunta muy curiosa porque Nimrod es un personaje que en el que confluyen el texto bíblico, esas tradiciones judías posteriores, como decíamos en el libro de los jubileos, y también la cultura y la imaginación popular. Porque muchas ideas que hoy podemos tener de este Nimrod están realmente no en el texto bíblico, sino de esas interpretaciones que surgieron siglos después. Porque en el texto bíblico, como pasa con otros personajes que han suscitado mucho interés, Nimrod aparece mencionado de una forma muy breve. Lo Sí, tenemos en Génesis 10, en la llamada Tabla de las Naciones, que se dice que era el descendiente de Cush, y que fue un poderoso cazador delante del Señor. Y luego el texto nos dice que el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Shinar. Y luego, es decir, son lugares que geográficamente son de la Mesopotamia. Y tenemos ciudades también asociadas con Asiria, como Nínive, Rehoboth-ir, Calá, Resem. El texto bíblico es muy escueto. No nos cuenta realmente el texto bíblico que construyó la Torre de Babel. Tampoco se afirma que fuera un tirano o un rebelde contra Dios. Todo esto viene de la interpretación posterior. Entonces, ¿realmente quién pudo inspirar a este personaje? Pues no hay una respuesta definitiva. Se ha planteado que Nimrod podría ser una figura legendaria construida a partir del recuerdo pues, de varios reyes mesopotámicos. Se ha tratado de identificarle con Sargón, con Naram-Sin, con Tukulti-Ninurta I o con algunos monarcas asirios posteriores. Pero realmente ninguna identificación ha conseguido un consenso amplio entre los expertos. Realmente no conocemos ningún rey mesopotámico llamado Nimrod como tal. Que su nombre ni siquiera aparece en las listas reales sumerias, acadias, babilónicas, asirias, ni en documentos cuneiformes, ni administrativos, es decir, seguimos con el terreno de la hipótesis. Pero como pasa con Abraham, tampoco podemos decir que el personaje carezca de interés histórico. Porque lo interesante con el texto de las naciones que leí antes es por qué el autor de Génesis reúne a todas esas ciudades bajo la figura de un solo personaje. Porque son algunos de los grandes centros políticos de Mesopotamia. Tenemos Babel, Erech, que es decir, Uruk, Akkad y Nínive. No son ciudades elegidas al azar, son algunos de los grandes focos del poder de Mesopotamia. Así que Nimrod, digamos, funciona como un símbolo de los primeros grandes imperios. Bien, así que eso tenemos que tenerlo aquí en cuenta también. Luego, hay quienes han planteado que el nombre Nimrod, si analizamos las raíces, que las raíces de las palabras siempre dan mucho juego en las lenguas semíticas, se plantea que desde la perspectiva del hebreo, la raíz de Nimrod es Mem, Resh y Dalet. Y aquí tenemos un sí. verbo, que es el verbo maral, que es rebelarse. Rebelarse como rebeldía, ¿de acuerdo? Y muchos estudiosos consideran que esta asociación podría influir en la forma en la que la tradición judía posterior interpretó el personaje. Y aquí es donde, bueno, pues comenzamos a ver que aunque en Génesis nunca se dice que Nimrod construyó la Torre de Babel, es en la literatura rabínica, en el Targum de Jonatán, en el Talmud, en el Midrash Rabbah, las obras rabínicas las que van a desarrollar esta idea. Según esos textos, Nimrod habría sido el rey que organizó la construcción de la famosa Torre de Babel como un desafío consciente a Dios, que incluso se había convertido en un perseguidor de Abraham. Y son historias que luego tuvieron una influencia muy grande en la tradición judía, cristiana, incluso en el mundo islámico, aunque no proceden realmente del texto bíblico. Entonces, lo que tenemos aquí es un ejemplo magnífico de cómo evolucionan las tradiciones religiosas. Porque al igual que otros personajes como Melquisedec, como Enoch, personajes que aunque son mencionados en unos escasos versículos, luego se terminan convirtiendo y magnificando enormemente. Y en el caso de Nimrod se acaba asociando a la soberbia humana.
Y bueno, pues también no olvidemos, los reyes mesopotámicos se presentan muchas veces como fundadores, como restauradores de ciudades. Y las inscripciones de los reyes hablan continuamente de cuando construían templos, murallas, canales, palacios, y fundar ciudades era una de las principales funciones del rey ideal. Así que esa atribución bíblica de Nimrod como una fundación de grandes centros urbanos encaja perfectamente con ese modelo de realeza conocido en Mesopotamia. ¿De acuerdo? Muy interesante, realmente me parece que vamos a aprender muchísimo en el diplomado. Seguro que sí. Sí, 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 evidentemente. Precisamente, doctor, entonces, en torno a la Torre de Babel, ¿se la puede considerar otro mito mesopotámico o hay un viso de realidad en el relato de la misma? ¿Existiría eh, la posibilidad de que se tratara de un enorme sigurat, por ejemplo? Vale, pues esta es una pregunta que el público siempre la plantea porque le interesa mucho la historicidad o no de la Torre de Babel, porque además ha dado lugar a muchas interpretaciones, si es como decíamos un acontecimiento histórico literal, una leyenda sin vínculos con la realidad. Vamos a hacer aquí unos matices, ¿de acuerdo? Y recordemos, Génesis 11 no pertenece a una crónica arquitectónica de la construcción de un edificio, porque cuando estamos leyendo un texto del próximo Oriente Antiguo, es una narración profundamente teológica, que usa elementos históricos reales para transmitir un mensaje sobre la condición humana, sobre, en este caso, el orgullo, el poder e incluso la diversidad de los pueblos. Y esto no significa que todo sea ficción, obviamente. Lo que, como decía antes, como el caso de Abraham o de Nimrod, hay que aprender a distinguir entre el marco histórico del relato y el mensaje literario y teológico. Como bien comentábamos antes, como has planteado, si estamos ante un figurat, pues sí, probablemente aquí esto esté inspirado en los figuras, esas estructuras escalonadas, que ya que hablamos en la primera pregunta, pues es con adobe, compuestas por varias terrazas que estaban superpuestas y con un santuario en la parte superior. Pero cuidado, hay que aclarar que un figurat no es una pirámide como en el mundo egipcio, porque las pirámides son monumentos funerarios. Los figurats no tienen esa función. Son edificios religiosos que precisamente su función es simbolizar la unión entre el cielo y la tierra. Entonces, en la mentalidad de Mesopotamia, son el punto donde el mundo divino y el mundo humano se encontraban. Y que la gran ciudad de Mesopotamia tenía sus figurats. Ur, Uruk, Nippur, Eridu, Ashur y, por supuesto, Babilonia. Y aquí aparece el relato que ha suscitado más interés para conectar con el texto bíblico. El gran figura babilónico, que es el nombre acadio por el que se le conoce el Etemenanki. Temerán. Etemenanki se suele llamar en la traducción generalmente la casa del fundamento del cielo y la tierra. Entonces ya los pueblos babilonios concebían este edificio como un eje simbólico que une el ámbito divino con el mundo de los hombres. Según las fuentes antiguas, el figurar lo que hacía era alcanzar unos 90 metros de altura, aunque las cifras exactas siguen objeto de debate, pero imaginémonos que para una persona del siglo VI antes de nuestra era, acostumbrada a construir mucho más bajas, pues esto tiene que ser una visión apabullante, impresionante. Y luego también, si nos encontramos, he dicho el siglo VI antes de nuestra era a propósito, porque nos encontramos, por ejemplo, con los habitantes de Judá, deportados al exilio en Babilonia, que contemplan por vez primera esa inmensa construcción. Y eso seguramente se les habría quedado grabado en su memoria. Y aquí entramos en un aspecto muy interesante de la investigación, porque muchos especialistas consideran hoy por hoy que el relato de la Torre de Babel fue redactado o que al menos recibió su forma definitiva precisamente durante o después del Del exilio, exilio. es decir, en el siglo VI antes de nuestra era. Y los autores bíblicos conocen la ciudad, conocen las murallas, los templos, los palacios, el cigüeñal, pero no significa que estén narrando la construcción del Etemenanki. Lo que hacen es usar el edificio, la imagen del edificio, como un escenario para desarrollar esa profunda reflexión teológica. Entonces, el contraste entre ambas visiones es fascinante porque a través del mismo edificio, para los babilonios, el figurar era el símbolo del orden cósmico, el punto de unión entre el hombre y la divinidad. Los dioses descendían para bendecir la ciudad, la gloria de Babilonia, la legitimidad política, la grandeza religiosa, pero el autor de Génesis le da la vuelta y lo que hace es, dice que este texto, bueno, este edificio, está planteado de una óptica distinta, porque lo que no ve es una obra de gran arquitectura, sino ve el símbolo del orgullo del imperio, del intento del hombre por alcanzar el cielo mediante sus propias fuerzas. Así que lo que hay aquí es precisamente, como decía el texto, si recordemos en Génesis decía, los constructores decían,
hagamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Dios desciende para ver la tierra, es decir, como los babilonios, es un punto de unión entre el hombre y la Ujú. divinidad. Es casi paradójico e irónico, porque en este caso, bueno, pues sí, se cumple el objetivo que tienen los mesopotámicos, pero en este caso, obviamente, la interpretación, la visión que va a dar el texto bíblico a ese encuentro es diferente. Porque aquí lo que nos quiere mostrar el texto de Génesis me refiero, es hablar de los límites del poder humano. Y también, bueno, recordemos el famoso momento de la división de las lenguas. Durante mucho tiempo, bueno, pues siempre se ha entendido que esto es la explicación histórica del origen de todos los idiomas del mundo. Hoy gran parte de los biblistas entiende el pasaje de otra forma, que el relato funciona como una narración etiológica, es decir, explicar simbólicamente una realidad que los antiguos observaban constantemente. Como por ejemplo, ¿por qué existen tantos pueblos diferentes? ¿Por qué hablamos lenguas tan distintas? ¿Por qué los seres humanos parece que estamos siempre divididos? Entonces, la historia responde a esas preguntas mediante un lenguaje narrativo muy simbólico en el texto, ¿de acuerdo? Sí. Eso no significa que los autores no conocieran la diversidad lingüística real del Próximo Oriente, porque recordemos que viven en un mundo multilingüe. Tenemos sumerio, acadio, amorreo, arameo, elamita, hitita, urrita y otras lenguas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay una gran diversidad que es una experiencia cotidiana. Y también el nombre mismo de Babilonia, también se le da una interpretación diferente, depende si nos movemos desde el ámbito babilónico o al ámbito bíblico. Porque Babilonia viene de la expresión Bab y Lim. Bab es puerta, que de hecho es la palabra para decir puerta en árabe, que se ha heredado también, de puerta del dios o puerta de los dioses. Es un nombre que se entendía como positivo, porque era precisamente ese punto de encuentro. Pero el autor de Génesis conecta la palabra Babel con un verbo, el verbo balal, que significa mezclar, confundir. Realmente no es correcto, porque balal tiene una raíz diferente y Babel tiene otra, pero aquí el autor los conecta porque además casa muy bien sonoramente. Entonces, lingüísticamente la etimología es incorrecta, es un recurso literario. Y ahí está la fuerza, porque el texto explica que el orgullo de Babilonia es una lección sobre esa confusión provocada por la soberbia y que ahí Dios había confundido, había mezclado, decía el texto, la lengua de toda la tierra, como decía ese relato. Buenísimo, interesantísimo. Le hago una última pregunta del público y después le hago la última mía, doctor, y ya lo Perfecto. libero porque llevamos más de una hora ya y su tiempo es muy valioso. Em, eh, ¿Cuáles son algunas de las vinculaciones más profundas entre el diluvio bíblico y el mesopotámico que han hecho que arqueólogos e historiadores consideren que el primero, el bíblico, es una adaptación de los mitos sumerios? Pues ese es un tema que a mí personalmente me fascina mucho, todo el tema del diluvio, también por la tradición apocalíptica que aparece en muchas ocasiones. Pero yo he escuchado muchas veces, y seguramente seguiré escuchando, que la expresión la Biblia copió el relato mesopotámico del diluvio. Y luego está la otra cara de la moneda, es decir, que el relato bíblico es totalmente independiente y que no tiene ninguna relación con el Próximo Oriente, con otras tradiciones. Sí que hay una relación, por supuesto, es evidente entre ambas tradiciones. Las semejanzas son demasiado numerosas, demasiado específicas y demasiado estructuradas para que eso sea fruto de la casualidad. Pero conocer esa relación no significa que estemos diciendo que un texto copia mecánicamente a otro, porque no olvidemos que las tradiciones literarias circulan constantemente, las tradiciones orales se reinterpretan, se readaptan, se reelaboran en diferentes culturas de acuerdo a diferentes necesidades. Y el texto bíblico, perdón, el texto del diluvio, pues es parte de una tradición insertada en ese tipo de expresiones. Tenemos, por ejemplo, la versión más antigua del diluvio, la tenemos en lengua sumeria. Y luego tenemos varias versiones acadias. La famosa epopeya de Gilgamesh, tenemos una versión del diluvio. La epopeya de Atrahasis. Y luego ya, por supuesto, Génesis 6 a 9. No es un único texto original, son varias copias, una larga tradición literaria que ha ido evolucionando durante más de un milenio. Quizá el descubrimiento más importante en ese sentido fue en el siglo XIX, cuando en 1872 el asiriólogo británico George Smith estaba trabajando con tablillas procedentes de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, encuentra un pasaje que narraba un gran diluvio universal. Pero imaginemos eso en el siglo XIX, el impacto que causó. Porque por primera vez teníamos un texto mesopotámico claramente interior al relato bíblico y con sorprendentes semejanzas. Pues todo esto supuso una auténtica revolución para los estudios bíblicos.
Entonces, ¿hay semejanzas? Muchas. En ambos relatos, la humanidad es destruida mediante un gran diluvio. En ambos tenemos un hombre justo que recibe una advertencia divina justo antes de la catástrofe, se sumerge en una gran embarcación, hay animales de por medio, el barco se posa en una gran montaña, ambos envían aves para comprobar si las aguas han descendido, y luego el superviviente ofrece un sacrificio. Hay una relación entre la divinidad y la humanidad después del diluvio. Así que la secuencia de los hechos de la narración obviamente es muy parecida, pero lo interesante comienza cuando vamos analizando las diferencias, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, por ejemplo, con la causa del diluvio. En la epopeya de Atrahasis, los dioses deciden destruir a la humanidad porque los seres humanos hacen mucho ruido, son muy ruidosos, no les dejan dormir. Es literal, ¿de acuerdo? Es decir, los seres humanos han crecido tanto, con tanto ruido, que impiden descansar al dios Enlil. Es casi una reacción caprichosa. Y los dioses ni siquiera están de acuerdo entre sí. Y tenemos a Enki, que es el dios Enki que protege secretamente al héroe, que es Atrahasis. Bueno, pues hay incluso división dentro del mundo divino. Y por supuesto, bueno, pues en Génesis no hay nada de eso. No hay una asamblea de dioses enfrentados, solamente hay un dios. La razón del diluvio no es el ruido, es la corrupción moral de la humanidad, la tierra está llena de violencia, la maldad es mucha, es un problema ético, moral, cósmico, Dios actúa como juez. Y luego saltemos por ejemplo ahora al Gilgamesh, porque el superviviente es otro, es Utnapishtim. Si en Génesis tenemos a Noé, bueno, pues ahí tenemos este Utnapishtim y seguimos viendo igualmente un barco que tanto en Atrahasis como en Gilgamesh es un barco que tiene forma cúbica, muy próxima, pues a un gran cubo flotante, pero en el Génesis, bueno, pues las proporciones recuerdan mucho más a un enorme arca rectangular. Luego también en el Gilgamesh otra diferencia grande es cuando Utnapishtim ofrece un sacrificio al final de la historia, los dioses acuden porque tienen hambre. Y dice el texto que los dioses vienen al sacrificio, al altar, como moscas. Es una imagen muy expresiva porque nos dice que, según el relato, que los dioses dependen de las ofrendas humanas. Génesis obviamente va a ir en una línea totalmente diferente. Dios acepta el sacrificio de Noé no porque tenga hambre, sino porque el sacrificio tiene un matiz distinto. Es la renovación de la relación entre Dios y los seres humanos. Entonces, y esta renovación culmina en un elemento que no está en ninguna versión mesopotámica, que es la alianza. Y luego tenemos como el arco iris, como el signo visible del pacto universal. Y no olvidemos, como decía, los relatos mesopotámicos se desarrollan en una visión politeísta. En Génesis, obviamente, no hay absolutamente nada de eso. ¿De acuerdo? Así que, ¿hay una reelaboración? Sí. Hay una reinterpretación, hay una transformación teológica, más que una simple adaptación. Pero porque, como decía, Génesis no reproduce pasivamente, palabra por palabra, el texto mesopotámico. Lo modifica, introduce nuevos elementos, quita otros y lo reorienta con el fin que los autores del texto bíblico le quieren dar, realmente. Muy bien, perfecto. Doctor, ya finalizando entonces, Sí, ya hemos abusado bastante de su sin problema. tiempo. Le pregunto, estamos ya a poco tiempo de iniciar el primer nivel del diplomado sobre Mesopotamia. Su título va a ser Entre ríos y dioses. Eh, ¿Cuál considera usted que serán los mayores aprendizajes y valores que cualquiera de estas personas interesadas en Mesopotamia, tanto las que nos han enviado sus inquietudes como las otras que llegarán, o inclusive un investigador o un profesor, pueden llevarse luego de estudiar con usted este diplomado? Bueno, pues yo creo que la respuesta más sincera sería transmitir que este diplomado no pretende solamente transmitir información sobre la civilización antigua, porque lo que aquí realmente vamos a buscar es enseñar una forma de cómo nos acercamos al mundo antiguo. Es decir, no vamos a centrarnos en memorizar nombres de reyes, de fechas, de ciudades, que eso pasa muchas veces en los estudios históricos. El objetivo es adquirir herramientas para comprender cómo trabajan hoy la arqueología, la historia, la filología, la historia de las religiones, es decir, es un enfoque multidisciplinario. Porque vivimos una época en la que tenemos una enorme cantidad de información disponible sobre Mesopotamia. Con que entremos en Internet un momento y hagamos una breve búsqueda, vamos a encontrar cientos de vídeos, documentales, artículos, publicaciones en redes sociales. O sea, el problema no es la falta de información, pero muchas veces la dificultad de distinguir
conocimiento académico y divulgación poco rigurosa. Y como citábamos al principio, Mirta, sobre bueno, el History Channel y canales de divulgación, a veces pues vemos que Mesopotamia se ha convertido en un terreno muy fértil para la pseudohistoria. Vemos, como decir, informaciones, es decir, los sumerios recibieron conocimientos de extraterrestres, que hubo tecnologías Sí, imposibles de 5.000 años, que toda la Biblia, como dije, que es una copia de los textos mesopotámicos, o que hay símbolos ocultos que solamente conocen unos pocos escogidos investigadores. Bueno, pues este diplomado nos va a dar las respuestas o las herramientas para distinguir entre hipótesis fundamentadas y especulaciones sin ninguna base documental. Y creo que esto es realmente importante, porque el conocimiento histórico, como decía, no es solamente acumular y acumular datos y luego vomitarlos y expulsarlos, sino aprender e interpretar correctamente las fuentes. Vamos a centrarnos en la metodología, trabajar con los textos, en inscripciones reales. Vamos a ver cómo todas esas evidencias se complementan para construir una imagen mucho más completa del pasado. Pero también, por supuesto, las evidencias materiales, parte arqueológica, vasijas, sellos cilíndricos, murallas, sistemas de ciudades, cómo todo eso también nos puede dar tanta información o más que un documento. Así que aprender a integrar todas estas fuentes es una competencia muy valiosa. Y, por supuesto, la contextualización. Como decía, una vez más, contrastando con el texto bíblico. Con frecuencia se estudia el texto bíblico, se ha hecho durante siglos, como un texto que surge en el vacío histórico. Pero sabemos que Israel no vivió nunca aislado. Compartió el mismo espacio con egipcios, cananeos, fenicios, arameos, hititas, asirios y babilonios. Entonces, conocer Mesopotamia, para los que tienen interés en el texto bíblico, si conocemos Mesopotamia, conocemos mejor el contexto en el que nacieron los textos bíblicos. Entonces, quiero insistir y ya para concluir con una idea muy importante, que comprender el contexto no es reducir la Biblia a ese contexto, pero es entender mejor el mundo en el que los autores vivieron y pensemos, por ejemplo, como decía, cuestiones como la creación del mundo, el diluvio, las leyes, la realeza, los templos, la sabiduría, etcétera. Todos estos temas tienen paralelos con las culturas del Próximo Oriente. Y conocer esas tradiciones nos va a permitir apreciar mucho mejor las semejanzas y las diferencias profundas que tienen con el texto bíblico. Este va a ser otro de los grandes objetivos del curso. como dice un amigo común, el doctor Adolfo Reutemann, cuando abrimos Génesis 1, estamos recién en la mitad de la historia. Es decir, Efectivamente. hay alguien que nos precedió en miles de años y luego viene el Génesis. Así que, doctor, yo le voy a pedir que después que yo corte, usted se quede 2 minutitos para Por seguir supuesto. conversando. Le doy inmensamente las gracias porque ha estado con nosotros más de 1 hora y 20 casi, explicándonos acerca de este magnífico diplomado que además tengo que agradecerle públicamente porque verdaderamente el programa es, a mi criterio, cuasi universitario. eh, y ha captado perfectamente en el programa cuál es la esencia de esta academia. Así que le agradezco nuevamente su presencia, le agradezco su interés por ofrecer este diplomado. Y al público que nos está mirando, que nos mirará luego en diferido, invitarlos a que visiten nuestra página web, análisisdelpensamiento.com. Allí ya está obviamente instalado el programa del diplomado del doctor Carlos Santos Carretero. Pueden observar su currículum detallado ahí sí está completo. Y es un diplomado que se va a dictar en 3 niveles. Un primer nivel inicial para personas que tienen interés en estos temas, son estudiosos de estos temas, pero no necesariamente son expertos en estos temas. Este primer nivel va a estar conformado por 12 clases de 2 horas aproximadamente cada una y comienza el día 10 de septiembre. Y se va a repetir todos los jueves
septiembre, octubre y noviembre, a las 23 hora de España, ¿verdad, doctor? Correcto, Así efectivamente. así lo habíamos confirmado. Así que nada más, muchas gracias por la atención. Los invito nuevamente a consultar nuestras redes y nada, muy buenas tardes y que tengan todos una excelente finalización de jornada.